Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí. La hora es francamente mala, pero como corren tiempos tan complicados que incluso para poder dar una charla, poco menos que hay que pedir ya autorizaciones, no sé si a Gallardón, ya faltará poco, pero al Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, está la cosa cada vez más complicada. Al final hemos decidido que serían las tardes, ¿no? Una vez que ya a partir de las 15 horas hemos despachado el trabajo en los juzgados, donde podríamos encadenar un taller en el que yo tengo puesta mucha esperanza. No tanto porque lo que yo vaya a contar sea algo novedoso para ninguno de vosotros. Hay quien dice que todo está dicho ya, ¿no? El único problema es que, aparte de los móviles que no nos van a dejar en toda la tarde, ese va a ser un gran problema con el que vamos a tener que enfrentarnos hoy, y mañana y pasado. Decía que todo está dicho ya, lo que ocurre es que como nadie atiende, hay que repetirlo todos los días. Ese va a ser uno de los grandes problemas. Tener que repetir todas las cosas todos los días. Por eso digo que no voy a ofrecer nada nuevo, nada que no conozcáis, nada que no os suene. Sencillamente mi objetivo a la hora de diseñar este taller es el de intentar ofrecer una mirada diferente sobre algunos de los lugares comunes que todos transitamos desde diferentes ópticas y desde diferentes papeles y competencias. El taller vamos a montarlo esencialmente sobre tres patas. A lo largo de la tarde de hoy vamos a abordar lo que se llama, en términos de marketing, el análisis situacional. Para nosotros, para los juristas, eso es tanto como acercarnos a las claves para el diseño de la teoría del caso. Cuando un cliente llega a nuestro despacho y nos solicita una determinada actuación profesional, nosotros tendremos que plantearnos el diseño de una serie de objetivos. En función de esos objetivos, queridos por el cliente y pactados entre ambos, tendremos que establecer una serie de estrategias que también pactaremos con el cliente, y a partir de aquí seremos nosotros los encargados, únicos, en exclusiva, de ofrecer, de diseñar y de implementar una serie de tácticas al servicio de esa estrategia. Al término de lo que se conoce como ese análisis situacional, en definitiva el diseño de una teoría adecuada del caso, nosotros estaremos en condiciones de determinar, casi en términos, el absoluto no existe, pero casi en términos de certeza, posibilidad o probabilidad, el éxito posible de nuestro caso y cuál debe ser el camino por el que debamos transitar para alcanzar ese éxito. La vía judicial es uno entre los posibles caminos. Probablemente en muchos casos sea el camino último y el camino más inadecuado, ¿no? Lo que ocurre es que las claves de si debemos o no acudir a la vía judicial, lógicamente solo vamos a poder tenerlas en nuestro poder una vez que hayamos establecido adecuadamente la teoría del caso. Al final lo que tendremos será lo que en términos de negociación se conoce como el MAPAN, es decir, la mejor alternativa posible a un acuerdo no negociado, y eso nos dirá si realmente abrir la senda judicial es lo más adecuado o no para el caso en cuestión. Si es así, si esa es la solución final a la que nosotros llegamos, entonces tendremos que, lógicamente, elaborar unos elementos tácticos con carácter previo a la propia demanda y, finalmente, en su caso, elaborar la demanda. Ese es el objetivo del taller de hoy. Lo que yo quiero ofrecer son claves a propósito del diseño de la teoría del caso, ofrecer algunos elementos útiles, tomando como ejemplo siempre la jurisdicción social, para conocer algunos instrumentos que nos anticipan una posible defensa o ataque antes de la propia presentación de la demanda, y luego abordar algunos elementos útiles de aplicación práctica mañana mismo acerca de la demanda laboral.
Cierto es que mucho de lo que yo vaya a decir aquí puede ser extrapolable a otros órdenes jurisdiccionales, sobre todo los que vamos a abordar mañana y pasado, donde vamos a hablar en sustancia del alegato, tanto el alegato inicial, que en mi opinión va mucho más allá de lo que sería la ratificación oral de la demanda en la vista social y su contestación, y el alegato final, que con la ley de la jurisdicción social en la mano se conoce como el trámite de conclusiones, pero que vamos a ver a lo largo de mañana y a lo largo de pasado cómo son diferentes las técnicas necesarias para abordar con cierto éxito tanto uno como en otro. En el primer caso, en el alegato inicial, el objetivo es el de convencer a un tribunal. Ese es el objetivo básico. En algunos casos ese objetivo tiene que ser doble, convencer y conmoverlo, siempre que se trate de un problema exclusivamente jurídico y tras el alegato no se abra una fase probatoria, que puede o no puede existir. Si existe fase probatoria, entonces necesariamente tendremos que abrir una fase tercera de conclusiones. Eso es lo que se conoce como el alegato final. Y ahí claramente el objetivo ya es el de conmover al tribunal, es decir, moverlo hacia el fallo judicial. Son distintas las técnicas que debemos utilizar en uno o en otro caso. Vamos a utilizar ejemplos extraídos de la jurisdicción social, pero lógicamente extrapolables y utilizables en cualquier orden jurisdiccional donde tengamos que hacer alegatos orales. Más allá de la mera fundamentación jurídica de la demanda, etcétera, etcétera, que como vamos a ver, en el ámbito laboral tiene muchas restricciones. Bien, esta es la propuesta temática. En cuanto a la propuesta metodológica, pues, simplísima. Para que esto pueda ser útil, pues como ya sabemos que hay una curva del cansancio que casi prácticamente va unida a la curva del olvido, yo voy a hacer un tirón, dado que vamos muy bien de hora, pues hasta las 5:30. A las 5:30 hacemos un descanso por sanidad mental, especialmente por la mía. Vamos a hacer un descanso tranquilo hasta las 6 de la tarde y a las 6 vamos a retomar el trabajo para plantarnos a las 8, hora en punto en la que nos marcharemos, ¿no? Y mañana vamos a hacer la misma propuesta. Mañana, si os parece, en lugar de empezar a las 4, podríamos empezar a las 4:30, pero eso nos obligaría, en lugar de terminar a las 8, terminar a las 8:30. Porque yo todo lo que tengo que decir, lo quiero decir. Vamos a ver la diferencia sustancial entre brevedad y concisión. Ser conciso es decir todo lo que hay que decir, todo, pero en el menor tiempo posible. Muchas veces en aras de la brevedad nos dejamos muchas cosas en el tintero y no decimos todo lo que tenemos que decir. Este es un elemento clave para poder trabajar en un juicio. A lo largo de mi exposición, espero y deseo que cualquier duda, sugerencia, opinión obviamente disconforme, lo que queráis, la planteéis de inmediato, como si estuviésemos en la universidad, levantar la mano y seréis atendidos. Y por tanto no esperemos hasta el final de la tarde para resolver nada, ¿no? Porque como es mucho tiempo el que vamos a trabajar, pues muchas veces se nos olvidan las cosas y probablemente el que quiera preguntar algo se tiene que esperar hasta el final, luego se tiene que marchar antes, y en fin, y se quedan las cosas en el tintero. La duda de cualquiera de vosotros es la duda de todos, ¿no? La duda de cualquiera de vosotros es la duda de todos, también la mía. Precisamente por eso yo me dedico, cada vez que me dejan y puedo, a diseñar cursos, talleres parecidos a este. Porque justamente cada vez que alguien tiene que prepararse con cierta seriedad para poder ofrecer cosas a los demás, pues lógicamente es un tiempo de reflexión, de crítica, mucho más cuando eso se hace en voz alta,
como lo voy a hacer yo, sin ningún tipo de apoyo audiovisual ni nada, es decir, la conferencia a pelo, dura, pura y dura, y en realidad enseñamos sobre aquello que estamos más necesitados de aprender. Y sobre todo enseñamos, y eso yo espero transmitirlo, sobre aquello que realmente nos emociona, ¿no? Que realmente nos emociona. Si no hay entusiasmo, si no hay emoción, lo mejor es soltar lo que uno está haciendo y dedicarse a la cría de perros o al jardín, etcétera, etcétera. Es lo mejor, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Ánimo. Lo primero que vamos a hacer es una especie de elogio sobre el emprendedor. Vamos a hacer un elogio en voz alta del emprendedor. Para la mayoría de nosotros, ¿no?, vivimos, yo creo que sin duda, en la época más complicada hasta el momento de nuestra existencia. No es solo ya la crisis de fondo, no es el problema de la crisis de fondo. Para mí el verdadero problema que tenemos planteado es la resignación. Ese es el verdadero problema que tenemos planteado. Cuando una sociedad está resignada, es una sociedad domesticada, es una sociedad a la que le falta emoción, es una sociedad a la que le falta entusiasmo, es una sociedad a la que le falta creatividad, y sin estos elementos, difícilmente puede hacerse algo en condiciones. El primer elemento que tendríamos que plantearnos como profesionales, vosotros particularmente como profesionales liberales, que viene de hombres libres, ¿no?, que vienen con hombres con instrumentos que pueden defenderse ante la sociedad, es precisamente dejar a un lado la resignación y recuperar la senda de la emoción y la senda del entusiasmo. Hay que ir todos los días al despacho a trabajar, a los juzgados, a las empresas, con ganas de comerse el mundo, Hay que creérselo, ¿no?, y hay que actuar como si fuese así, de algún modo preparando, anticipando a nuestro cerebro para que nuestro cerebro también entienda, vea eso y actúe como tal. La competencia en vuestra profesión es una competencia absolutamente brutal, ¿no?, dejando a un lado los indecentes, que afortunadamente son los menos. El principal problema que tenemos planteado es que hay una tarta no muy grande y mucha gente que quiere lícitamente dar bocados a esa tarta. Y para ello necesitamos distinguirnos. Cada uno de nosotros, sin duda, es muy bueno en algo. Y francamente somos muy mediocres, por no decir muy malos, en el resto. Tenemos que descubrir realmente qué es aquello que nos hace diferentes, profundizar en ello y maximizarlo. Tenemos que buscar la excelencia en algunos campos, porque solo desde esa especialización, desde esa segmentación de nuestro ámbito de competencia, podremos brillar y podremos realmente ser buenos en algo y podremos minimizar nuestra competencia. Si no tenemos ningún elemento de distinción, ningún elemento de diferenciación, no hay ninguna razón por la que un cliente vaya a un determinado despacho profesional si lo que ese despacho ofrece es lo mismo que pueden ofrecer 100 despachos de alrededor. Es necesario que cada uno haga un ejercicio, en fin, de autoconciencia, de especialización, de descubrir realmente cuál puede ser su clave diferencial y apostar por ella. Y en ese sentido, la primera ley de cualquier marketing, en puridad todo es marketing, nos dice
que lo primero es el cliente, lo segundo es el cliente y lo tercero sigue siendo el cliente. Hay que sorprender al cliente, hay que incluso ofrecerle más de lo que el cliente esperaría. Hay que sorprenderlo. Y a veces no se trata sencillamente de convertirse en un magnífico abogado litigante o en un magnífico abogado en materia de derecho concursal o en un magnífico abogado laboralista. A veces el elemento de diferenciación viene de cosas tan pequeñas como ponerse al teléfono cuando el cliente llama, como devolver la llamada, como atender con empatía a un cliente, como fijar una cuenta presupuestaria de honorario y ajustarse a ella al milímetro, como entregar copias de todos los escritos sustanciales que se hacen por cuenta del cliente para que él pueda observar cómo nuestro trabajo se hace tangible, cómo toma cuerpo. A veces no vayamos a pensar que el elemento de distinción tiene que venir de la mano de ser el mejor, que quién sabe quién es el mejor, ¿no? A veces el elemento de distinción viene de la mano de escuchar las quejas de los clientes y de repararlas e impedir que ese tipo de circunstancias puedan darse. Como sabéis, por mucho plan de marketing que diseñemos, por mucha publicidad que hagamos, el 80% de nuestra clientela viene a través de la recomendación al despacho, viene no por el boca a boca, sino por el boca a oreja. Y casi es una ley infalible, esa es la ley de Pareto, que nos dice que un 80% vienen a través de esta vía, digamos del prestigio profesional que cada uno se labra, un 20% llega por otras vías. Luego vamos a comprobar cómo esa ley de Pareto también se ofrece aparece en muchos otros ámbitos. De nuestros clientes prácticamente el 20% deja el 80% del negocio, de los ingresos del despacho, y luego hay un 80% que deja un 20% del negocio y que además suele dar muchísimos problemas. Quizá tengamos que pensar también en términos de cuánto tiempo nos ocupan cosas que quizá tendríamos generosamente que delegar en otros compañeros, especialmente cuando estas cosas no sobrepasan, especialmente cuando están más allá de nuestra capacidad, ¿no? Hay que asumir con absoluta humildad el lugar en el que cada uno se encuentra. En este punto, fijaos, cualquiera de nosotros todos estamos pasando por ahí, por 4 situaciones. Los prevencionistas lo tienen absolutamente estudiado y en la última de ellas donde se produce el accidente de trabajo, que no entraña temeridad, sin negligencia y que por eso la Ley General de la Seguridad Social dice que no obstante eso se seguirá calificando como accidente de trabajo. Las 4 situaciones por las que todos pasamos son las siguientes. En el principio casi todos, cuando terminamos la carrera, da la sensación de que uno hace, y cuando se colegia, hace una especie de pacto con las musas. Uno dice, bueno, yo ya soy abogado y parece como que la Aranzadi se te mete en la cabeza, ¿no? Directamente. Y eso es una fase gravísima, que es en la que uno resulta inconscientemente incompetente. Es bueno, lo que se conoce así en términos coloquiales como la osadía del ignorante, ¿no? La osadía del ignorante. El riesgo es, bueno, ya os lo podéis imaginar. Luego todos pasamos por otra fase que es la fase en la que somos inconscientemente competentes. Sabemos muchas cosas, pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que las sabemos.
hemos trabajado, hemos estudiado, nos hemos formado y parece como que las cosas no terminan de asentarse, no terminan de cuajar. Y sin embargo, gran parte de las cosas están ahí, pero no somos conscientes de ello. En el camino de la excelencia entramos cuando pisamos la tercera fase, donde somos conscientemente competentes. Nosotros sabemos lo que sabemos y claro, en un ejercicio lógico de, en fin, inteligencia individual, sabemos lo mucho que nos queda por saber. Pero lo importante en esta fase es que nosotros sabemos cuáles son nuestros límites. Sabemos aquellos que podemos abordar con ciertas garantías y aquellos que no. Y este es un elemento esencial en orden a esto que quiero transmitir en esta parte así introductoria de la diferenciación. Hay que decirnos y además no sentirse culpable. Mire, esto, cuando llega el cliente, me sobrepasa. No estoy capacitado para llevar esto. Pero yo puedo remitirle a un compañero que sí puede ofrecerle estos servicios. Yo llegaré en su momento, pero ahora mismo no puedo ofrecer esto. En muchos casos el problema no es el tiempo, esa es una falsa excusa. En muchos casos el problema no es que no he podido dedicarle a este asunto, no. En muchos casos el problema es que hemos cogido algo que nos sobrepasa. Lamentablemente es así. Porque cuando uno se levanta por la mañana y se mira en el espejo del cuarto de baño, pues no se puede engañar. Podrá engañar a los demás cuando salga de ahí, pero él no se puede engañar. Y la última fase, y esa es la del accidente de trabajo, es en la que uno es competente, pero de una manera inconsciente. Es ese señor que lleva 30 años poniéndose el casco y cortando con una radial ladrillo y los guantes de protección, y en un momento determinado dice que él para qué se va a poner casco ni guantes si eso ya lo ha hecho muchos años, y entonces cuando se corta la mano. Es una persona absolutamente competente, pero que actúa con una cierta inconsciencia. Esto se da también entre los abogados. El abogado que tiene 30 años de experiencia, que le llega un casito, que sabe que que su adversario es un compañero recién colegiado y que baja la guardia, y que entonces pierde el caso. Porque su compañero, que a lo mejor es el primer caso, lo estudia con amor, con dedicación, con emoción, está al día de la última sentencia, está al día de la última novedad legislativa, y entonces le amarga el día. Al competente, muy competente, pero inconsciente. El día que vayáis a un juzgado y no os pongáis nerviosillos en la puerta, en ese tiempo de espera tan bonito, ¿no? Que esas horas que uno dice, hoy voy a aprovechar para leerme El Señor de los Anillos, que tiene 5.000 páginas porque hay tiempo, ¿no? En esos ratitos que uno tiene, pues si no os ponéis nerviosos, si no, cuando entra un cliente por la puerta no se os sobrecoge un poquito el alma, pues yo creo que en ese momento tenéis que plantearos si no estáis cayendo del lado de la competencia inconsciente. Hay que volver siempre hacia atrás y hay que regresar a la senda de la competencia consciente, que ese es el camino de la excelencia, a la que nunca llegaremos, va de suyo, pero a la que no podemos renunciar, porque vuestro trabajo es absolutamente esencial para la construcción real, ¿no? Para la real de un Estado de derecho. El derecho de defensa es el pilar esencial sobre el que todo se articula. Yo diría que más importante que la función judicial es la abogacía, pero mucho más importante, porque al final el juez es un tercero imparcial que dirime un conflicto dando una opinión técnica, una voluntad argumentada, motivada. Decía Tomás Ramón Fernández que el oficio de jurista consiste en dar razones y ofrecer explicaciones, o en recibirlas, ¿no? Es un pugilato constante de argumentos y sentido común. Y quien realmente tiene que poner en manos de los jueces estos criterios de sentido común
son los abogados, que yo llamo los abogrados en mi campo, que son los abogados laboralistas y los graduados sociales en ejercicio. Que para mí, dicho sea de paso, ejercen igual derecho de defensa lo uno con lo otro. Yo no entro en disquisiciones sobre si uno representa, uno defiende. Mire usted, cuando uno se pone una toga y se sienta en un estrado y tiene en sus manos los intereses, es ese alma de un cliente, el cliente no sabe si ese señor es abogado, graduado social o lo que es, pero sabe que tiene que defenderlo. Y por eso digo que el pilar esencial del Estado de Derecho, sin duda para mí, es la abogacía tal y como yo la entiendo. Fijaos hasta qué punto esto es trascendente, que aunque suene así como un poco ya de película americana, es que las películas americanas, ayer precisamente viendo un capitulito de las series que a mí me gustan y donde tanto aprendo, siempre se da el caso de un señor que ha tenido un abogado, una abogada, que está en el corredor de la muerte, que lo van a matar al día siguiente, y aparece en esas 24 horas últimas un abogado, ¿no?, que lucha, no sé qué, bueno, y al final, que es que lo salva, vamos, o sea, que es que lo salva. No hay, es que cuando uno ya empieza a ver la película, este va a salvar al del corredor de la muerte, lo ve nada más que le ve la cara, o sea, este lo va a salvar. En muchas de estas películas, ¿os suena? El argumento es que en la instancia, en las distintas fases anteriores, como se quieran llamar, esa persona no tuvo realmente una defensa. Hubo una negligencia de su abogado, hubo una inadecuada praxis profesional. Y ese es un argumento. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que estima un amparo. Esto suena como muy americano, pero ya está aquí, en nuestro país. Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional de hace un par de años, donde un señor condenado por estafas y, en fin, por una serie de delitos gravísimos, pues resulta que es condenado en sucesiva y confirmada su sentencia en las sucesivas instancias judiciales. Al final llega al Tribunal Constitucional de la mano de otro abogado y el Tribunal Constitucional estima el amparo, revoca todas las condenas, declara la nulidad de todo lo actuado, repone las actuaciones al momento de la celebración de la primera vista oral bajo el argumento de que ese ciudadano había tenido un abogado que no lo había defendido, que no había ejercido un derecho de defensa real. Bajo el argumento, se dio la circunstancia de que era un abogado de oficio, nada empece porque se puede ser un excelente profesional en uno y en otro ámbito, eso no, pero era el caso. El abogado de oficio se había limitado a mostrar un escrito de disconformidad, examinada su actuación en la vista oral, prácticamente fue de la mano del fiscal, no intervino, no hizo un interrogatorio adecuado, en definitiva, hubo una evidente negligencia profesional, al decir del Tribunal Constitucional, y como no se había cubierto solo en el papel, no en la realidad, el verdadero derecho de defensa, todo eso debe ser anulado. Todo eso es nulo. Todo eso no puede tener existencia jurídica. Bueno, pues con eso dicho, ¿no?, pues yo creo que huelga cualquier explicación acerca de la dignidad que entraña, de la responsabilidad que entraña ponerse una toga, ¿no? Con esa sentencia en la mano, yo creo que poco más se puede decir. Y por eso, algunas de las cosas que yo voy a decir aquí, no todas, pero algunas, os van a exigir a aquellos que queráis, no diré seguir, pero bueno, al menos experimentar, ¿no?, aceptar el reto que yo quiero lanzar, que quiero lanzaros, y ponerlo en práctica, os va a exigir, ya os anticipo, una cierta valentía ante los foros judiciales, no temeridad, porque el temerario ese es como el Cid campeador, ¿no?, ese gana hasta después de muerto, valiente, no temerario, porque en el fondo mentalmente todos somos conservadores, de modo que cuando alguien llega con ciertas ideas nuevas,
con ciertas ideas creativas, lo primero que se encuentra es con el rechazo de los demás. Eso es lo primero. Después, andando el tiempo, casi todo el mundo dice, pues yo pensaba también como ese hombre, pero al principio te las dan todas, ¿eh? El primer rechazo que vais a tener cuando intentéis poner en valor alguna de las claves que yo pueda decir aquí, si os convence, es de los propios jueces. Ese es el primer rechazo. ¿Y cómo nos enfrentamos ante un rechazo? Pues ratificándonos diariamente en el valor que tiene lo que hacemos, en el valor que supone ponerse la toga, ¿eh? Y claro, con un juez no se discute, eso es de gente poco inteligente. A un juez se le recurre. Y a un juez, como jurista que es, volviendo a la frase de Tomás Ramón, se le dan razones. Razones que están en la ley, y por tanto el conocimiento de la ley es precisamente nuestra principal baza para poder trabajar dignamente, para poder hacer realmente nuestra función. No basta decir protesto, y ante la pregunta del juez, ¿y en relación a qué? Señoría, yo protesto por si acaso, ¿no? Ese señor está haciendo perder el tiempo a los jueces, que es lo peor que se puede hacer. Pues yo protesto, mire usted, por esta razón, por esta otra, y además quiero que conste mi protesta en estos términos, y además quiero hacer constar las preguntas que yo habría hecho al testigo que usted ha impedido que pase, al objeto de que eso luego pueda ser revisado por un tribunal superior en el recurso de casación, que como primer motivo de nulidad me veo obligado a interponer. Quien domina el proceso, quien domina la ley procesal, quien domina la ley adjetiva, domina, de nuevo la ley de Pareto, en un 80% el caso. Y sus garantías de éxito del caso están en un 80%. Muy bien, no hay ninguna pregunta. ¡Qué maravilla! Sigamos, compañeros. Matamos las alas, sigamos. Cuando un cliente llega a nuestro despacho, lo primero que nos trae es un problema que afecta a su esencia y a su existencia. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues el cliente quiere que se le resuelva lo más rápido posible, porque para él no es un problema más de los nuestros, sino que es el suyo, es único. Además quiere que se le cobre muy poco, a ser posible nada, ¿no? Y en segundo lugar tenemos que saber que en muchos casos los clientes son desleales. A lo mejor en eso tiene que ver un poco el Corte Inglés, ¿no? Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Y los clientes creen que vosotros no prestáis servicio, sino que obtenéis resultados, además tangibles, ¿no? Mira, la profesión de abogado es una profesión de hacer. Y los resultados nunca están garantizados. Es cierto que a mayor trabajo, a mayor experiencia, a mayor tiempo invertido en un caso, a mayor análisis, sobre todo de campos como la probática, la psicología del testimonio, a un mejor conocimiento de estas materias, las posibilidades de éxito se agrandan, ¿no? Sencillamente porque no muchos transitan por estas sendas. El cliente, lo sabéis vosotros mejor que nadie, siempre llega ya con un conocimiento previo de la materia. Y es que, claro, en este país, lo dijo Don Quijote, ¿no? En toda familia hay un abogado o un médico. Hay un señor que me duele aquí y la portera te dice, tómese usted 3 aspirinas, que eso se le quita, ¿eh? Porque todos somos, en el fondo, en cierta medida somos médicos. Y luego siempre hay algún familiar que está en primero de Derecho, o en segundo, a veces incluso con asignatura de tercero, entre medias, que ese también da respuesta jurídica, ¿no? Y luego está el cliente avezado, que ese ya ha indagado por internet y trae la solución. Mire usted, es que este caso está ganado porque aquí está la sentencia. De modo que prácticamente tu labor, ¿no?, es la de, bueno, presentar un escrito, sí, mucha trascendencia porque
prácticamente el trabajo ya te lo ha hecho el cliente. Luego, cuando el cliente ha estado muchas horas, nunca nos dice que se le debe, ¿no? Todo lo más, gracias. Es algo muy diferente de que cuando vamos a la consulta del médico, a la consulta del dentista. Yo no sé si será por el miedo que se pasa, pero todo el mundo cuando termina dice, ¿qué le debo? Parece que es como la alegría de que te marcha ya, ¿no? De que ha terminado la tortura y uno quiere pagar y salir corriendo. En el caso vuestro lo conocéis perfectamente, eso no ocurre. Eso no ocurre. No solo tenemos que escuchar al cliente para acompañarlo en esa, en fin, para alcanzar esa difícil meta, sino que es que en muchas ocasiones nosotros nos vemos obligados a darle tangibilidad a nuestros servicios, a corporeizarlos, para que el cliente entienda el valor que entraña el esfuerzo de cualquier consejo jurídico. Fijaos que nos estamos preocupando, en mi opinión, de una manera absolutamente equivocada, atendiendo lo urgente y dejando de lado lo importante, de la última reforma laboral, de la última sentencia del Supremo, de estar al día en lo último de lo último, en el último comentario al artículo 15 del Estatuto. Bueno, eso es urgente, eso hay que saberlo, eso no hay que dejarlo de lado, evidentemente. Pero estamos dejando de lado mucho material y muchos de los instrumentos que como juristas necesitamos, que no están ni siquiera en el campo del derecho. ¿Cómo vamos a tratar con personas, que al fin y al cabo es nuestro oficio, si nosotros no sabemos de técnicas como la escucha activa, de técnicas como la empatía, de técnicas como el parafraseo, de técnicas como la síntesis conversacional, de elementos traídos desde la psicología del testimonio para analizar el lenguaje corporal, incluso de nuestro cliente, de los testigos con los que podamos trabajar en el despacho? Si al final el material con el que estamos trabajando, el material o a quienes nos vamos a dirigir para conmoverlos, para convencerlos, al final son personas. No nos damos cuenta que estamos un tanto no, muy descaminados. Estamos centrados en el derecho y nos estamos olvidando de la vida. Nos estamos olvidando de la vida. Y claro, a través de cursos como este, a través muchas veces de la intuición personal, a través de actividades formativas que cada uno individualmente se busca, hay mucha gente que se está formando, pero a costa de un enorme sacrificio y sobre todo a costa de una enorme inversión del tiempo. Cuando sí tiene sentido, en mi opinión, un colegio profesional, es que no solo, ¿no?, sirve como un elemento de defensa de la profesión y de los buenos abogados, no de los malos, sino además como un elemento de permanente formación continua en el entrenamiento de este tipo de técnicas, porque al final nuestro material sensible son las personas. La mayoría de la gente cree que entrevista bien, la mayoría de los profesionales cree que interroga bien, la mayoría de los profesionales creen que su cliente ha entendido perfectamente aquello que se le dice, y sin embargo no nos damos cuenta que esto no es así, que en muchos casos trabajamos a golpe de intuición, a golpe de seguir modelos, de preguntar por qué, pero sin hacernos quizá una pregunta muy básica y que a mí me parece verdaderamente revolucionaria. No solo el por qué, sino el por qué no. ¿Y esto por qué no? ¿Y por qué no intentar aquello? ¿Y por qué no traer del campo de la psicología, de la sociología de empresa, de la administración y gestión empresarial en materia de recursos humanos, todas estas técnicas que pueden servirnos a nuestro buen hacer, ¿no? ¿Y por qué no? Esa es la gran pregunta.
Muy bien, pues vamos con la teoría del caso. Fijaos, todo lo que yo vengo a decir aquí, todo lo que quiero compartir con vosotros, en muchos casos son mis dudas, ¿eh? No vayáis a pensar que yo traigo certeza, muchas veces son dudas. Pero es la búsqueda como una especie de investigador privado procesal que yo llevo haciendo durante casi 25 años. Concretamente, el 8 de enero del año 90 yo comencé mi andadura profesional como abogado en Málaga. Y a partir de ahí, pues de los juzgados me lo conozco todo. Me ha faltado solamente acompañar a la señora de la limpieza y colaborar con ella. Todo lo demás lo he hecho. De manera que he podido observar desde muy diferentes caras el derecho vivo, que es el derecho procesal. Caras como explicarlas en la universidad, invocarlas como fiscal también en materia laboral, de los pocos que había en aquella época. Es cierto que fiscal sustituto, ¿no? Porque estaba en la universidad y entonces compatibilizaba ambas cosas. De resolverla mediante recursos de suplicación en la sala de lo social de Málaga. No hay nada más aburrido que una sala de lo social, ¿no? No sé por qué todo el mundo quiere ir a la sala, es aburridísimo. El verdadero derecho de combate, de batalla, está en los juzgados, ¿no? Allí se construye, en la sala se destruye. Vamos a enjuiciar la sentencia, ¿no? Le falta una coma en el motivo, se desestima, ¿eh? Aquí se construye. Y bueno, viéndola desde muy diferentes parcelas. La gran pregunta que yo me hice hace 25 años fue la siguiente, una pregunta muy básica. Creo que lo he comentado aquí en alguna otra charla que me permitieron y tuve el honor de dar aquí hace ya algunos meses. ¿Cuál es la razón por la que estos jueces tienen esta cara de aburrido? Esa es la gran pregunta que yo me hacía hace 25 años casi, cuando yo empecé a ponerme una toga de una manera ciertamente inconscientemente incompetente, ¿no? Estos señores, ¿por qué están tan aburridos? Y yo creo que tengo ya la solución, yo creo que tengo la respuesta. Están tan aburridos porque la mayoría de los profesionales que pasan por allí no tienen el menor reparo, el menor pudor en hacerles perder el tiempo. Por eso están tan aburridos. Otros, porque no les gusta lo que hacen y querrían dedicarse a la cría de perros, pero no tienen valor para irse. Otros, quizás los menos. La inmensa mayoría, porque casi todo el mundo que pasa por allí les hace perder el tiempo. ¿Esto por qué ocurre? Pues fijaos, y esto es vital para diseñar la teoría de un caso. ¿Por qué el proceso tiene una estructura triádica? Una estructura triádica. La mayoría de nosotros tiene una visión unidimensional de las cosas. Yo soy yo y mi circunstancia. Y no reparamos en que un adversario podría ver las cosas desde otra perspectiva. Sin duda lo verá, me lo ofrecerá el día que dialécticamente se enfrente a mí en el acto de la vista. Pero sobre todo, en quien no reparamos es en la figura del juez. ¿Cómo piensa el juez? ¿Cómo puedo plantearle esto? ¿Este escrito lo entenderá? ¿Realmente sabrá lo que yo estoy pidiendo con estas palabras que estoy utilizando? ¿No debería de pasar este escrito por una criba, a lo mejor con la mirada de otro u otros compañeros de despacho, para que me digan realmente si ellos entienden lo que yo quiero transmitir? Es esa retroalimentación necesaria sin la cual no hay comunicación, ¿eh? A mí me cuentan algo y el emisor no sabe realmente lo que yo he entendido, eso lo va a saber a través de mi retroalimentación, entonces no hay comunicación. La mayoría de los profesionales no tienen una visión triádica del proceso. Y eso es absolutamente esencial para poder diseñar, para poder construir la teoría del caso. Y hay que hacer una tarea de investigador privado, ¿no?
de investigador privado, porque no todo lo que el cliente nos cuenta, primero, es verdad, por mucho de que el cliente no quiera mentirnos, sino que sencillamente su verdad, la que él ofrece, en muchos casos nada tiene que ver con la realidad. Bueno, ¿cómo montamos una teoría del caso? Pues fijaos, cuando el cliente llega al despacho, tenemos que, esto lo sabéis perfectamente, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de responder una serie de preguntas. Lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué quiere realmente el cliente? ¿Qué es lo que quiere? Y aquí sí que, a través de la entrevista, a través de la retroalimentación, a través de la escucha activa, a través de la empatía, a través de la paráfrasis, a través de la síntesis que nosotros vamos haciendo del contenido parcial de lo que se nos cuenta, nosotros tenemos que estar en la completa certeza de lo que el cliente quiere. Mire, yo es que no es un problema de dinero, yo quiero que se me reponga en mi honor. O yo quiero que el despido se declare improcedente y quiero ser indemnizado. O mi objetivo no es una indemnización, cosa que muchas veces no está en nuestra mano, ¿no? Sino que es la readmisión. Pero mire, es que la opción la tiene la empresa y usted no tiene en su patrimonio jurídico esa opción, pero yo es lo que quiero. Mire, lo que usted quiere es sencillamente un imposible. A menos que podamos entrar en campos como en la negociación, pero si acudimos a la vía judicial, lo que usted quiere no es posible. Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué quiere el cliente? La primera. Segundo, ¿lo que quiere el cliente realmente es posible? Descendiendo en ese ámbito de preguntas, la tercera cuestión que tendríamos que plantearnos es ¿qué instrumentos tenemos para alcanzar jurídica, que es tanto como éticamente, esto que el cliente quiere en la medida en que legalmente sea posible? Instrumentos fácticos, instrumentos jurídicos. Así estamos transitando en el diseño de la teoría del caso. Porque va de suyo. Los profesionales no sois cómplices de nada, ¿no? Ni de nadie. Los profesionales pues sois sencillamente personas que ponen al servicio de otras su buen hacer al objeto de poder ayudarles a ser más felices, al objeto de resolver totalmente o en parte sus problemas vitales. Eso es un abogado. Eso es también un graduado social. Personas que ayudan a otras utilizando una técnica para que éstas puedan ser más felices. No cómplices. Porque las normas deontológicas, por mucho que se... En fin, no sé quién, pero por mucho que así a bote pronto parezca, no es una cuestión de ética sin eficacia jurídica. No. En la Ley Orgánica del Poder Judicial y en tantos otros textos, el principio de la buena fe, el sometimiento del profesional a las reglas de la buena fe en el proceso, la proscripción del fraude procesal o del fraude de ley, no es una cuestión deontológica, ¿no? Es una cuestión claramente de imperatividad legal. El artículo 10 de la Ley Orgánica dice que los jueces tienen que rechazar cualquier incidente, petición, pretensión que pueda hacerse contraviniendo las reglas de la buena fe o en claro fraude de ley. Y en muchos casos, detrás de peticiones aparentemente legales e inocuas, está una clara contravención de estas reglas. Por ejemplo, la ley reguladora de la jurisdicción social, que nos dice, mire, este es el plazo, yo creo que es el plazo que más ha cambiado en tan poco tiempo. Para solicitar pruebas, mejor dicho, para solicitar el auxilio judicial al objeto,
de que el día de la vista pueda desarrollarse, proponerse y desarrollarse determinados instrumentos probatorios, la antigua ley de procedimiento laboral decía, tiene usted que hacerlo con 3 días de antelación. Todo el mundo sabía que ese plazo, aunque legal, cualquier petición que se hiciera con 3 días de antelación era una petición de práctica, de práctico imposible cumplimiento. Al amparo de esa norma legal, en muchas ocasiones lo que se estaba propiciando era una suspensión del juicio. Y eso va contra las reglas de la buena fe y entraña un fraude procesal. Después el plazo cambió a 10 días, que era bastante más razonable, y bueno, ahora ya se ha quedado en 5, ni 3 ni 10, ahora ya se ha quedado en 5. Sigue siendo un plazo insuficiente. No digo yo que en todos los casos el profesional que se acogía a la ley para instar el auxilio judicial al objeto de poder desarrollar en la vista determinadas pruebas intencionalmente lo hiciera para propiciar una suspensión. No lo diré yo, no lo diré yo. Pero sí diré que en muchas ocasiones sí se ha hecho. Sí se ha hecho, ¿no? Y eso debería ser rechazado por los tribunales. Debería inadmitirse la prueba, entre otras cosas, cuando el profesional no apostilla, no motiva su petición. Cuando, por ejemplo, no explica por qué, si durante 8 meses ha llevado una defensa, ¿cómo es posible que ahora, 3 días antes de un juicio, se acuerde de que son fundamentales determinadas pruebas, ¿no? Que a lo mejor precisamente es el letrado de la parte demandada y que, bueno, le interesa la suspensión por alguna razón. Por eso es fundamental que cualquier petición vaya apostillada. Vuelvo a Tomás Ramón Fernández. Hay que dar y exigir razones para cualquier cosa que se pida ante un tribunal. Bien, pues en esa andanza de la teoría del caso, ánimo, solamente nos queda media horita para el descanso, ¿eh? Si vamos muy bien. Vamos a poder desayunar, vamos, merendar con churros y todo. Media hora de desayuno, de merienda. ¿Cuáles son los 2 pilares esenciales que necesitamos? Necesitamos lo que en buena técnica jurídica se conoce como el centro de imputación normativa, es decir, los hechos, y luego necesitamos, lógicamente, el grupo normativo, en definitiva, aquellas piezas del derecho que, aplicables a estos hechos, lo de la subsunción tan famosa, nos permiten alcanzar esos objetivos que el cliente pretende. Y aquí, uno de los grandes retos que tiene cualquier profesional en esta fase, que estamos en el despacho, porque los casos se ganan en un 80%, de nuevo con Pareto, en el despacho. Luego en la vista oral lo que se teatraliza es una representación de algo ya ensayado, dejando un pequeño principio de incertidumbre, como decía Heisenberg, pero a mayor preparación, menor incertidumbre, lógicamente, no es justamente al revés. Hay mucha gente que va a los juicios para enterarse de lo que pasa, cuando a los juicios tenemos que ir para desarrollar, implementar unas tácticas que sirven a una estrategia diseñada y ensayada. Ensayada. Yo diría que teatralizada. Quizá de ahí venga lo de actor. Pues bien, tenemos que buscar los hechos y tenemos que buscar el derecho. Y en ese encuentro con los hechos, el primer contacto que nosotros tenemos con los hechos, lógicamente, es a través de la entrevista y de la información que en sus múltiples facetas nos ofrezca el cliente. La prueba documental, esos testigos que el cliente siempre dice que hay por lo menos 10 que quieren venir, ¿eh? Luego son bastantes menos, ¿no? Y además de los que vienen, resulta que han visto bastante menos de lo que el cliente decía que habían visto. Por eso nosotros no podemos creernos, ¿no?, a pie juntilla, no podemos tener una fe ciega en nadie y menos en el cliente. En el cliente podremos tenerla una vez que nosotros hayamos hecho un ejercicio de contraste
de lo que nos dice con la realidad. Porque de ese modo, fijaos lo que vamos a lograr. De ese modo nosotros vamos a lograr estar convencidos de lo que decimos. ¿Y sabéis qué se logra cuando uno está convencido? Convencer al otro. Cuando un abogado, y en penal se ve muchísimo, no está convencido de lo que dice, quien primero lo nota es el tribunal. Porque se produce una absoluta, evidente, para quien ha hecho miles de pleitos, discordancia, incongruencia entre el lenguaje corporal y el verbal. Y cuando esa discordancia se da, nosotros nos quedamos con lo que nos dice el lenguaje corporal. Si alguien viene y nos dice, ¿cuánto te quiero?, pues uno sabe que no es cierto. Si uno dice, ¿cuánto te quiero?, y te agarra, Guillo, y te da 3 besos, pues uno dice, este me quiere a mí. Porque hay una congruencia entre lo que dice, cómo lo dice, y lo que hace. Y cuando nosotros hacemos un alegato ante un tribunal, si estamos convencidos, ¿nos darán o no nos darán la razón? Ese es otro cantar. Pero nosotros ofrecemos al tribunal nuestro convencimiento. ¿Y sabéis una cosa fundamental? Pues yo lo voy a decir. Lo que nos queda a cada uno de nosotros, cuando nos jubilemos, no va a ser pensiones porque no va a haber. Nos va a quedar nuestro nombre y nos va a quedar nuestro legado. Y en ese camino, nuestro nombre, sea bueno o malo, que como en este país te pongan una etiqueta mala, ahí la llevas. Pues en ese camino, eso es como lo del rey Midas. Si nuestro nombre es bueno, noble, en fin, sublime, todo lo que nosotros hagamos se proyecta. Cuando nosotros hablamos ante un tribunal, el tribunal prestará atención. Cuando nosotros presentemos a un testigo, el tribunal en principio no dudará de la credibilidad del testigo, porque lo has presentado tú. Cuando presentemos un escrito, impugnando algo, o sugiriendo algo, o solicitando una suspensión, el tribunal lo mirará con otro mimo si es tuyo. En materia laboral, ¿cuántos despidos vemos todos los días? Un montón. Hay muchos abogados que, señoría, como elemento de auxilio, me he permitido calcular la indemnización que, en caso de estimarse la demanda de mi cliente, le correspondería. Si ese escrito auxiliar, que no tiene por qué presentarlo, pero lo hace por facilitar la tarea del tribunal, lo presenta Antonio López, el juez que estima la demanda copia, sin mirar, sin calcular, sin corroborar, los números que Antonio López le ha dado. Si ese escrito lo presenta Sebastián Pérez, el juez lo mira 80 veces. Porque Antonio López tiene un recorrido, un nombre, y Sebastián tiene otro muy diferente. ¿Lo veis claro, no? Pues ese es nuestro legado, esa medallita que nos darán cuando nos jubilemos, esa cenita o ese almuerzo donde todo el mundo dice lo bueno que fuiste, pero habrá quedado el nombre, habrá quedado el legado. Y en ese camino, nuestro buen nombre se habrá proyectado sobre todo lo que hemos hecho. Que no digo yo que por eso uno gane juicio y el otro no, si eso es un error. Si para un juez, un señor puede ser absolutamente insoportable e impresentable. Pero si los hechos le dan la razón, el juez se la va a dar. Se haya enfrentado con él 10, 15 o 30 veces. Es un error pensar que no le voy a decir nada al juez, no sea que mi cliente, no, su cliente no paga ningún pato, señor. Si los hechos y la prueba y el derecho dicen que lo que usted pide es así, eso va a ser así. Eso lo tengo seguro. Otra cosa es que el juez luego te quiera más, menos o nada. No, pero eso es un error pensar en esas claves. Es un error. Bien, para el derecho
perdón, para los hechos, la mayoría de nosotros, y aquí yo creo que tienen gran problema los cómics que leíamos de pequeños, ¿no? Bueno, ya los más jóvenes ya ni cómics, eso ya es la Play directamente, pero los superhéroes, ¿no? Para el problema de los hechos es que todos queremos convertirnos en superhéroes y queremos probar todo, queremos probar lo que nos corresponde, lo que no nos corresponde y además queremos probar, como decía el otro, protesto por si acaso, quiero más probar por si acaso. Y esto es una tarea titánica, además de una tarea inútil, porque nos hace perder el tiempo. Nosotros tenemos aquí que situarnos en la cabeza del juez. Si en ese pensamiento triádico del proceso, si se hubiera celebrado la vista y el juez está en su casa para poner la sentencia y algún hecho del que pende una pretensión, principal o accesoria, o algunos hechos, están dudosos o directamente no ha sido probado, ¿qué haría el juez? Pues el juez miraría hacia un artículo, el 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se regula la carga de la prueba, que es la teoría de lo que hay que hacer cuando no hay prueba, y entonces ese precepto le dice, si el demandante, como no cabe de otra manera, afirmó un hecho constitutivo de su pretensión y no lo probó, esa pretensión, al carecer de sustento fáctico sobre la que aplicar el derecho, tiene que decaer, no puede ser estimada. Por contra, si fue el demandado el que, como constitutivo de su pretensión, invocó, afirmó un hecho impeditivo, por ejemplo, un vicio del consentimiento que impidió el nacimiento del contrato, un hecho extintivo, por ejemplo, que habiendo nacido el contrato adecuadamente, pagué la deuda que se reclama mediante el correspondiente recibo, o un hecho excluyente, hubo contrato, no pagué, pero me lo ha reclamado transcurrido ya el plazo prescriptivo. En ese caso, si alguno de estos hechos invocados, afirmados por el demandado, no son probados, no son acreditados, no se alcanza la certeza procesal, no la real, que eso no sabemos lo que es, lo procesal, pues lógicamente las oposiciones, las refutaciones que a la demanda se hacen sobre esos hechos no probados, tienen que decaer, tienen que inadmitirse. Esto es una regla muy básica. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, probar aquello única y exclusivamente que conforme al 217 estamos impelidos a probar, pero no lo demás. Un ejemplo muy simple, y lamentablemente de absoluta realidad, tanto por las circunstancias del despido como por las demandas que se formalizan en ese sentido. Un empresario, bajo la invocación de causas económicas, despide a un trabajador por razones objetivas. Se presenta demanda contra ese despido y en un otro sídigo, el letrado que suscribe la demanda pide que la empresa aporte al acto de juicio los documentos contables que avalen la decisión o no del empresario. Pero vamos a ver, si nosotros no hacemos esa petición y se da la circunstancia rara, raro será, que de contrario no se presentan esos documentos, ¿no está claro que el despido es improcedente? ¿No está claro que quien tiene que acreditar las causas motivadoras de su decisión como hecho constitutivo de su despido es el empresario y que si no lo hace pierde? Clarísimo, ¿no? Sí, claro, no, está clarísimo. Pues en ese sentido, esa petición de prueba es una petición tácticamente muy torpe. Muy torpe. Yo no tengo que probar eso. Yo me callo y si de contrario no se aportan, llegado el momento, explicaré, será el trámite de conclusiones,
que ese hecho huérfano de prueba debe conllevar la improcedencia del despido directamente, porque el hecho constitutivo de la extinción no se ha probado, algo obligado para el demandado de conformidad con el 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otro ejemplo, este quizá un poquito, porque como tenemos esa idea de que cuando hablamos de despido parece que el empresario es el que lo tiene que probar todo. Si yo alego que he sido despedido verbalmente, está claro que si lo pruebo, sin necesidad de mayores argumentos, el despido será declarado improcedente por un defecto de forma. Todo despido debe ser realizado previa comunicación escrita, si realmente estamos ante un despido. Pero que estamos ante un despido y no ante una dimisión voluntaria, es un hecho que yo afirmo. Yo que soy el trabajador, yo que soy el actor. Yo afirmo como hecho constitutivo de mi pretensión que mi ruptura laboral se ha producido por una decisión verbal del empresario. Y eso lo tengo que probar yo. Eso lo tengo que probar yo. Bien es cierto que, probado, bueno, las consecuencias son inmediatas. El despido es improcedente. Por no entender lo que el 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice con una claridad meridiana, se pueden dar circunstancias como, por ejemplo, una analizada no hace muchos días por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se presenta una demanda en esos términos. He sido despedido verbalmente. De contrario, en demanda se pide la confesión o interrogatorio del demandado. A juicio no comparece nadie. Y en el acto de juicio, el letrado del trabajador dice que, habida cuenta de que no se ha presentado nadie, tiene unos testigos en la puerta para evidenciar el despido verbal, hasta ahí bien, que renuncia a ellos, para no perder más tiempo, y que, habiendo solicitado la confesión en demanda y habiéndose citado a la empresa a tal efecto, se le dé por confesa. Pero la ficta confessio, como sabéis, es una voluntad, es un poder discrecional del juez, que no tiene el deber de dar por confeso a nadie. Y la magistrada de instancia desestimó la demanda, que también son ganas, hombre, podría haberle dicho, hombre, que pase el testigo uno al menos, aunque sea el falso. Que sea el falso, ¿no? Que pase al menos. Desestimó la demanda bajo el argumento de que no encontrando ninguna razón, lo que son los aledaños de la prueba, los indicios, de cosas que hablaremos luego un poquito más adelante, para dar por confesa a la empresa, no había prueba alguna sobre el hecho constitutivo de la pretensión, es decir, la extinción verbal. Recurrida en suplicación la sentencia, fue confirmada por la Sala bajo el argumento de que la ficta confessio es un poder discrecional que queda a voluntad del juzgador de instancia. De aquí a una demanda por responsabilidad civil, parece que hay un trecho muy corto, ¿no? Parece que hay un trecho muy corto. Bien, pues este es uno de los problemas planteados. Hombre, te agradezco enormemente que hagas la pregunta, porque me sirve para descansar, y a ti y a todos los demás para romper el hielo. Ya está roto el hielo. Venga. Eso era nada más que por esa razón lo hago, ruego la mayor de las comprensiones para la misma. En el caso de que el letrado hubiera propuesto la prueba testifical, si en el ánimo de la magistrada estaba el no tener a la empresa por confesa, hubiera sido realmente irrelevante, porque además la prueba testifical no permite
la revisión del hecho. La revisión en su aplicación, con lo cual... Pero, de verdad, la pregunta es magnífica porque me sirve para hablar de una cosita que está en el 217 y que es básico también. Está en el párrafo numerito 7. Toda esta construcción de la teoría de la carga de la prueba, y por eso aprovecho para haceros ver cómo piensan los jueces sobre el particular. Toda esta construcción de la teoría de la carga de la prueba, como no puede ser de otra manera, tiene una excepción. Ese es un precepto que se trajo de la doctrina del Tribunal Constitucional. Bueno, al final el legislador, como ha ocurrido en la ley reguladora y en tantos casos, ha copiado doctrina del Supremo, del Constitucional, y la ha volcado a un artículo de la ley. Entonces, el Constitucional lo que viene a decir en definitiva es que la justicia material no puede, a ella no puede haber en fin, vetos en aras a unos formalismos excesivos, ¿no? En algunas ocasiones, la aplicación estricta de la teoría de la carga de la prueba, el exigir a uno la prueba de determinados hechos y a otro los de refutación, constitutivo a su vez de su pretensión, puede suponer distribuir cargas que en muchos casos pueden ser diabólicas y por tanto contrarias a la tutela judicial efectiva. Por eso, en ese parrafito casi al final del 217 se dice que el juez, y por eso hay que saber aquí la psicología de los jueces, el juez, en atención a elementos, y estos no son digamos lo que yo llamo los aledaños, casi como en fin, los extrarradios, ¿no?, del espacio probatorio, en atención a elementos tales como la cercanía, la facilidad probatoria, la propia actuación de las partes dentro del proceso, lo que se llaman los indicios endoprocesales, puede y debe alterar en algunos casos, motivándolo, hay que dar razones y recibirlas, esa dureza de la carga probatoria. De tal modo que lo que yo hago, te lo explico, os lo explico, que es por otra parte lo que hacen casi todos los jueces, a excepción hecha de esta señora, que bueno, en fin, fue un poco rígida, ¿no? Debe cogérsela sin duda con papel de fumar. Cuando en muchos casos resulta que el actor ha hecho un ejercicio probatorio importante, pero débil, el dar por confesa, si se ha pedido en demanda o con antelación al acto de la vista, porque si no, no, para que ésta haya podido ser citada en legal forma y en consecuencia ser conocedora de las posibles sanciones en caso de no comparecer, normalmente aprovechamos el instituto de la ficta confessio para reforzar y dar, por así decirlo, carta de validez a aquello que en atención a la conducta procesal de la parte ha sido un intento, en fin, no del todo exitoso, para probar con certeza aquello que está obligado a probar. Un ejemplo, aparte de este que estamos tratando. La famosa hora extraordinaria. Hay sectores como por ejemplo el de la seguridad privada y una tradicional doctrina jurisprudencial que dice que sea tradicional no nos debe impedir preguntarnos ¿y por qué no puede ser esto de otra manera? Mire, la hora extraordinaria hay que probarla día a día y hora a hora. Claro, si yo hago una reclamación de un año atrás y digo que el 8 de enero mi cliente hizo 4 horas extra, el 5 de enero tal, y llevo un testigo, y el testigo dice sí, está claro que es falso, porque usted, si tú tienes esa capacidad para saber que este señor en un año ha hecho tantas horas que yo no me acuerdo de lo que hizo antes de ayer, pues mire usted, esto parece... En estos casos, hay una serie de indicios probatorios, hay una actuación probatoria que puede ser insuficiente, porque el actor no puede cumplir al 100% con esa carga, se tornan diabólicas, y que atendida la conducta de la otra parte, me permite a mí trasladar a la otra parte, la empresa, la carga de que no se han realizado horas. O dicho de otro modo, de que el horario realizado fue siempre el normal y ordinario. ¿Cuáles pueden ser esos elementos?
Pues por ejemplo, a lo largo de un mes a lo mejor yo puedo aportar, que son los 2 días que el hombre se los llevó, 3 cuadrantes que evidencian un número de horas por encima del habitual. Puedo aportar un testigo que sin precisar si este señor hizo 4, 5 o 27, nos habla de un patrón de conducta. Oiga, es habitual, normal en esta empresa la realización de horas. Puedo, de contrario, valorar cómo se han pedido por el actor el auxilio judicial para que la empresa aporte todos los cuadrantes al acto de la vista o incluso como acto preparatorio para poder hacer la demanda. Y normalmente siempre responde lo mismo, no, esos cuadrantes que eso no se guarda, eso hubo una inundación y se perdieron, ¿no? Y bueno, y podríamos todavía pensar en algo más. Es un ramillete de elementos que, atendidas las circunstancias, no de todos los casos, de ese, porque el profesional es un artesano del caso, permiten invertir aquí la verdadera carga probatoria. Esta es la verdadera inversión de la carga probatoria. La inversión no se produce en materia de derechos fundamentales, eso es un error garrafal. Usted tiene que aportar los indicios y probarlos de que lo que usted dice es verosímil, no digo cierto, verosímil. Y será en ese momento cuando entonces se tendrá que desplegar de contrario una prueba. Pero esa no es una inversión, esta sí es una inversión. O la inversión que hoy existe clarísimamente en la ley reguladora de la jurisdicción social, que dice, si se produce un accidente, el empresario tiene que demostrar que no es culpa suya. Esa es una inversión de la carga probatoria. Yo no tengo que probar que es que hubo, no, eso lo tiene que probar siempre el empresario. La ley lo ha querido así. Esa es la verdadera inversión. Y esta es una inversión judicial. Pero que claro, tiene que cimentarse en estos elementos procesales, si no, la inversión no ha lugar. ¿Alguna preguntita más que queráis hacer antes del descansito? Ánimo, quedan 3 minutos. Si esto es... ¿No? Bueno, termino muy brevemente, con 2 ideas. Toda esa información que nos da nuestro cliente, fijaos cómo nosotros tenemos que ir haciendo la buena, primero planteándonos de toda esa información cuál es la esencial para volcarla, en su caso, en una demanda, porque afirmada en demanda estamos obligados a probar, y para saber lo que tenemos que probar tenemos que acudir al 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que anticiparse a lo que el juez haría en su despacho mucho tiempo después, y tenerlo por tanto previsto. Y de aquellos hechos que estamos obligados a probar, tenemos que hacer una tarea de investigador privado. Bueno, pues entonces tenemos ahora que, si usted dice que 2 testigos, o 3, o 4 vieron estos hechos que son esenciales, ojo, y que tenemos que probar, pues yo ahora tendré que hacer un trabajo en el despacho de entrevistarme con esos testigos, fidelizarlos en su caso para que, una vez evaluados por mí, puedan ser o no llevados a juicio y por tanto poder tener un soporte probatorio, un menú probatorio sobre este extremo. Sobre aquella cuestión, pues bueno, el documento que usted me presenta es suficiente para poder acreditarlo, pero dado que una fotocopia vamos a hacernos de un original por si hubiera un supuesto de impugnación. Los próximos días veremos qué impugnamos cuando realmente impugnamos, ¿no? Esto es un gran enigma. Confundimos la impugnación con lo que es un problema de valoración. Ya digo que se impugna un documento por su autenticidad o exactitud, no por lo que la mayoría de los profesionales lo impugnan, que es por la veracidad, que eso es un problema de conclusiones, de valor probatorio del documento. Pero eso lo desgranaremos mañana pasado. Y en definitiva tenemos que hacer de un verdadero investigador privado. Tenemos que recopilar todas esas pruebas. ¿Por qué? Porque de ese modo, fijaos, todo aquello que yo afirme en una demanda, estaré en condiciones de probarlo. De ese modo, no solo yo estaré convencido, mi demanda será sólida y yo estoy contribuyendo a la creación de mi marca personal, de mi nombre.
Yo he tenido muchísimas demandas de problemas gravísimos, acosos sexuales en el trabajo, acosos morales, demandas de 25 folios que luego los juicios se desinflan porque se explica todo durante 25 folios y no se prueba nada durante 2 horas. Pues mire, si usted no puede probar algo, es tan simple como que no lo afirme en demanda, porque si no se desacredita y hace perder el tiempo a los tribunales. Bueno, para no haceros perder el tiempo, a las 6, por favor, puntualidad, porque yo, aunque haya uno, empiezo. A las 6 en punto.